Señora Diana, ¿cómo le va? Buen día. Le saluda Elvio junto a Carlos Benítez. Gracias, buen día. Agradezco antemano la oportunidad de este descargo. La verdad que estuve escuchando lo que estaban antecediendo en sus argumentos y más o menos es el caso, casi igual. ¿Cuál es su caso? Si nos puede comentar para que la gente pueda saber Sí, y el podamos entender mismo, también. ya bueno, quiero empezar contándoles que yo soy docente, soy jubilada del sector del Magisterio Nacional. El caso tengo específicamente con Vanessa, es el que estoy llevando ahora. Tengo varios otros casos con otra empresa, más o menos desde el día que inicié en el magisterio, entramos en este artilugio de demandas judiciales por años de otras empresas del juzgado de Encarnación en el juzgado de La Recoleta, que nunca hasta hoy día pude tener acceso. Sí, gracias a Dios, este caso fue a Benjamín Acebal, digo gracias a Dios porque al destaparse todo ese tema, bueno, crearon otras baterías de proceso y es el que, gracias a Dios, estoy siguiendo. Es el mismo caso que la señora que usted comentó, yo me entero, me hago de un pagaré de 6 millones con esta empresa, me descuentan automáticamente vía Banco de Fomento para los que saben y usamos trabajamos en el sector público, sabemos que el Banco de Fomento nunca deja de no descontar y en esa época, estoy hablando en el año 2016, el descuento era casi de todo el salario y es que tenía que ser así. Entonces el descuento se realizaba, se canceló en el 2021. Yo recibo en la institución donde estaba trabajando un documento de un descuento judicial de esta empresa, Vanessa y Asociados, por un pagaré de 6 millones, me hacen un descuento en 4 o 5 meses, me descuentan en ese interín. Traté yo de buscar por el juzgado los documentos, fue imposible, hasta que terminó el descuento en diciembre, donde recibo otra notificación, pido los documentos del departamento que manejaba esto en mi institución, voy a Nueva Italia para interiorizarme el asunto nuevamente, ver cómo fue la demanda, pedir los expedientes. Me recibe la secretaria y me indica que el juzgado fue intervenido por la jueza de Ipané y me entrega unos documentos donde dice que esta jueza declara nulo el juicio y que ellos tenían que devolverme el dinero. Me hace completar una nota, yo completo la nota, me entrega ella me hace ir 6, 5 veces para darme los expedientes, hasta el que al final me entrega un documento donde me dice que tengo que acercarme al juzgado de San Lorenzo a retirar mi cheque. Me acerco yo al juzgado de San Lorenzo. En esa época estaba trabajando yo mañana, tarde, noche, mucho tiempo para hacer interiorizarme del asunto, no tenía. Entonces me retiro el documento, me entregan el documento y me dice me entregan el cheque, perdón, y me dice el señor, tiene que cobrar hoy mismo este dinero porque yo no tengo la certeza que ese dinero esté ahí. Yo voy siguiendo todo el proceso que ellos me indican, pensando que eso era parte de un proceso, voy, retiro el dinero. Yo creí, así mismo como la señora que usted comentó anteriormente, que el proceso terminó. En ese caso, me indica, yo cierro, terminó el caso, retiré el dinero porque la jueza declaró nulidad del proceso y qué sé yo, por serias irregularidades que encontró, pensando que ahí terminó. En el 2023, cuando entro en, en mi proceso jubilatorio, cuando ya soy jubilada, entra de nuevo un juicio de demanda de embargo por el juzgado de Benjamín Aceba. En ese interín yo busco el seguimiento, recurrí siguiendo la prensa, habían informado que podíamos recurrir a la Defensoría Pública. Yo recurro a la Defensoría Pública a los 2 números de teléfono que mostraron en prensa. Me tienen 2 personas, me dicen que me van a vincular con el juzgado de paz de Capiatá porque es donde resido actualmente. Voy al juzgado, presento las carpetas, presento todo, no tuve respuesta, no tuve seguimiento.
vuelvo a la Defensoría de Capital, la Defensoría Pública, solicito de vuelta que me indiquen qué tengo que hacer en ese interín. Para los casos de capital me mandan con una defensora pública que me dice que ella no va a llevar los casos que ya tuvo descuento, solo los que están activos. Me entrega una lista de números de teléfonos de casas de cobranza y demás para que yo le solicite a los ladrones que me devuelvan mi dinero. Voy, ¿Te dijo pero eso? me dan, ¿Te, perdón, te, te acordás el nombre de la defensora o el defensor que te dijo tengo eso? el nombre, no quiero dar todavía Ah. nombres, porque realmente que yo hice un paro a lo de capital para enfocarme solamente a lo de Benjamín Aceval. Y decime, Diana, ¿cómo está actualmente lo de Benjamín Aceval? O sea, la causa que te Lo de iniciaron, Benjamín ¿quién te Aceval, inició y qué te reclamó? ¿Cuánto es el monto? ¿Quién ella me presentó? reclamó ¿Quién 6 es millones ella? de ¿Quién es ella? la de señora, la abogada Suyi, con la representación del abogado Hugo Moisés Correa, que es el que me declaró en rebeldía. O sea, la señora, la abogada Zulia Ortiz García es la que presenta luego el pagaré como de ella. Entonces, Como se presenta como Vanessa y asociados. exacto. Ella se Presenta presenta. como Vanessa y asociados. En eso aparece otro documento dentro del expediente donde el señor Hugo Moisés Correa establece que me declara, porque creo que asume él, o no entiendo bien el proceso, porque la verdad que todavía no hice un análisis documental del mismo, donde él me declara en rebeldía por no presentarme, porque supuestamente, según el Ujier, que presentó fotos de una casa que no es mi casa, en un primer momento dijo que yo me negué a firmar el documento y en otro momento dijo que él que fue a buscar mi casa, que no encontró mi casa y que él dejó pegado por la muralla de una casa que él presentó. Bueno, y en ese sentido, entonces, ¿cómo se llama el ujier que hizo esa notificación presuntamente voladora, entonces? No recuerdo el nombre, la verdad que yo no manejo Pero los el juez, nombres. ¿te acordás del nombre del juez que en ese entonces seguía El siendo juez, el mismo Roberto Carlos Ferreira? juez Ferreira, el mismo ujier de la señora que antecede, la señora Suyi, pero aquí nadie le nombra a este abogado, que tuve un percance con ellos en este último El proceso que abogado Hugo cerré, Correa que está diciendo. el Hugo Correa, Eh. exactamente. Entonces, yo voy, hago el seguimiento, me presento a la Defensoría Pública, me atiende un defensor, me deriva con un asistente y el asistente es un abogado que me hace el seguimiento y empieza a hacer retrotrae mi expediente, lleva a nulo, hace todo el proceso hasta el mismo proceso que se hizo en un panel que terminó ahora, que es con la devolución, la detención del embargo y me entregan el cheque de los documentos. Pero yo quiero decirles que eso no termina así. Ellos Mm. tienen 6 meses nuevamente para iniciar otro juicio. Esto también yo llevé ya a lo penal, está con el fiscal Rivas, estoy haciendo el seguimiento y eso fue la denuncia, estas 2 denuncias que hice la semana pasada en Benjamín Aceval y en Villa Ayes, porque yo le encuentro a la señora Suyi y supongo que el poste que tenía al lado, que era el señor que estaba ahí, era el abogado Hugo Correa litigando y manoseando y maltratando a funcionarias del juzgado de Benjamín Aceval. Yo solicito una entrevista con el juez para presentarle mi reclamo, principalmente por la vulnerabilidad de nuestros datos, porque quiero decirles que en todos los documentos que ellos presentaron datos que no son correctos, presentaron datos falsos, presentaron las notas de liquidación que son del 2016, sin embargo mi pagaré es del 2018. Ellos tienen hasta el año 28 para seguir haciéndome la demanda. En la primera demanda fue de 6 millones, ahora me demandó por 20 millones por honorarios. Si esto sigue, ellos van a seguir aumentando sus honorarios. Esta es la hora que yo no entiendo por qué a esta señora, que evidentemente en este juicio que yo hice, no, la dirección que declaró no era la correcta, no era cierta, eso está notificado.
ella no aparece en ningún lado, sin embargo, ella tiene acceso a todos mis datos personales, dónde vivo, de dónde recibo mi dinero, qué hago, porque son datos que nos piden a nosotros para presentar un juicio. O sea, estamos netamente, el sistema y el proceso de seguimiento está netamente vulnerable para las víctimas. Y más que nada, hay un desparpajo y una cultura de que siguen dándole lugar a personas que tienen matrícula legal para seguir litigando a pesar que tienen proceso. Eso es lo que no entiendo del juzgado de enjuiciamiento que permite que personas con procesos sigan litigando. Y en Yo, realidad que ahí está ya la Corte Suprema de Justicia como superintendencia, además habiendo pedidos, creo que ya, se había solicitado también la suspensión de la matrícula de la profesional en ese sentido. ¿Qué denuncia es lo que vos presentaste y si podés reiterarnos entonces yo contra estos reiteré la abogados? denuncia. Sí. Yo me presento para terminar este último proceso del desarrollo del retiro del dinero que estaba en la cuenta judicial. Me presento al juzgado de Benjamín Acebal, estoy esperando mi turno y llega la señora con un señor. Yo quiero decirles que yo personalmente en mi vida la había visto. No la conozco, nunca la vi más que lo que yo he visto en la prensa. Empecé a notar su altanerismo, donde todo el juzgado se ponía a servicio de esta señora. Tengo fotos de eso, porque traté de ser lo más educada posible y ciudadana por sobre todo. Entonces respeté también eso y le encuentro a ella revisando documentos de asociaciones, de víctimas, de todo, de todo. Yo he ido cada semana a Benjamín Acebal y a Villa Ayes y la encuentro la semana pasada, una semana antes de encontrarle a la señora Suyi litigando y al señor, supongo que el señor que estaba parado a su lado es el abogado Correa. Le encuentro al juez Ferreira en calzoncillos, en zapatilla y en remera, gestionando cosas desde la ventana del juzgado. ¿Le parece que nosotros como víctimas tenemos que vivir esa experiencia? Que él viene en su camioneta, dispone del juzgado, ¿Quién ese le es? encuentra el juez Ferreira. Él es juez ya, o sea, pero él ya no es juez. Claro, porque lo máximo que a él le hicieron fue jubilarle. Así mismo. No le atajaron su salario, como a nosotros nos embargan, no le retuvieron su matrícula o lo que tengan que él salga jubilado significa que él, pero él sigue, ustedes saben, culturalmente sabemos, en un pueblo, el poder que tiene un juez. ¿Cómo es que yo quiero mostrarle cómo se manejan en estos dos O pueblos y sea, no puedo él se entender bajó de cómo su camioneta ciudadanos en calzoncillo, viendo algo. puesto y la señora Suyi en pijama y en rodete levantada de su cama. Yo tengo que correr 100 kilómetros para ir a solucionar mis papeles. Y si tengo suerte, le encuentro a la actuaria, y si tengo suerte, le encuentro al juez, y si tengo suerte, le encuentro al fiscal. Así es. Bueno, Ese es lo que nosotras las víctimas vivimos. Aquí el proceso tiene su proceso. Dentro de 6 meses voy a volver a iniciar ese proceso. Porque estas personas piden viajes al extranjero, piden hacer viajes de lujo y nosotros tenemos que trabajar mañana, tarde y noche a pesar de jubilarnos y que hay una ley que se prohíbe tocar nuestro salario jubilatorio. Nosotros seguimos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando para tener una calidad de vida que nosotros con nuestro salario le estamos dando a estos ladrones. Porque le Diana, permiten, sí, Diana, para ir terminando, ya usamos el tiempo de nuestro compañero Tobías, pero vos hiciste las denuncias entonces contra quiénes y por qué hechos. yo en ese momento que le encontré a la señora Suri, le llamé al fiscal River, le dije, ¿cómo puede ser que esta señora esté aquí? Yo dejé asentado eso en la comisaría y con pedido en fiscalía, que quede asentado la denuncia de que esta señora sigue litigando a pesar de que tiene medidas, sigue ella manejando el juzgado. Le reclamé al juez, el juez me reclamó que por qué me quejo si a mí me hicieron mi proceso. Yo le dije, a mí no me hicieron mi proceso, a mí me entregaron un dinero que me sacaron. Esta es la hora que yo no tengo mi documento.
y mi documento no tengo, necesito mi pagaré. Es el proceso que yo estoy buscando. Por eso estás Entonces, yo diciendo no, que en 2, 3 años te pueden iniciar otra vez una demanda fácilmente con base en a eso. 6 meses me Eh, pueden iniciar. Te pueden iniciarme hasta el 2028, a pesar que en el mismo expediente cuenta que mi solicitud de crédito es del 2016, que mi primer descuento me hicieron en el 2016, ellos tienen un pagaré del 2018. Perfecto. Bueno, vamos a estar atentos a las novedades y sobre todo haciendo un seguimiento de tu Yo quiero caso. dejar en claro que Sí. esta señora no está en su sano juicio, porque ella de Benjamín Aceval me siguió hasta la contaduría de Villa Ayes, donde ella me recalcó y me confirmó que sí me estaba siguiendo cuando yo le hice la pregunta y me dijo que sí me estaba grabando cuando yo hice la pregunta. El funcionario que estaba ahí le trató de doctora y que se retire y que espere afuera. Quiere decir que ella sigue, que es común ahí, que todo el mundo sabe que ella sigue Diana, litigando. Diana, Sí, para entender, entonces vos te fuiste a contaduría para retirar la plata que había, el el cheque que cheque. te habían descontado. ¿Cuánto es el monto que te devolvieron? Porque anularon todo, encontraron que el proceso era fraudulento, entonces el Me juez ordenó. devolvieron 3 millones Bueno, y porque eran, en ese trayecto, entonces, como le encontraste a la doctora en el juzgado, ella te siguió. Entonces te siguió sí, hasta es la lo que ella me contaduría. dijo. Y Sí, se fue hasta señor. contaduría contigo. No, no, detrás mío, Detrás. cuando yo Sí. llego a la ventanilla, ella entra en contaduría porque es un pasillo, ella entra filmándome, me doy la vuelta, le encuentro ahí y le digo, me estaba siguiendo y me dice, sí, por supuesto que le estoy siguiendo. Y me dice, me está, Y ese amedrentamiento vos denunciaste entonces ante la por policía. supuesto, por supuesto. Lo que más me indignó es que ella maneja el juzgado de Villavalles y el juzgado de Benjamín Aceval como su casa. Nuestros datos son vulnerables. O sea que mañana ella va a cumplir con todos los requerimientos y con todo el proceso porque ella revisa el documento y va a encontrar dónde estoy, de dónde percibo mi dinero, cuál es mi dirección correcta, cuál es mi número de cédula, cuál es mi número de teléfono. Ella tiene acceso a todos los documentos. Y no entiendo cómo una persona que está con proceso puede tener acceso a los documentos de sus víctimas. Eso es lo que no estoy entendiendo. Perfecto. Bueno, vamos a estar atentos, Diana. Muchas gracias por este contacto. Que tengas un excelente A resto de ustedes jornada. también por la oportunidad, agradezco mucho y de verdad quiero dejar en claro al juzgado de enjuiciamiento y a todo el proceso que ningún ente del Estado, ningún solo ente del Estado puede gerenciar si no tiene un proceso básico administrativo. Entonces es importante que nosotros conozcamos el proceso administrativo para este tema judicial de los embargos. Entonces, y no puedo entender tampoco cómo en el juzgado de enjuiciamiento existen solo abogados y no doctores, porque convengamos que ningún abogado es doctor si no hizo un doctorado. Entonces necesito que nosotros aprendamos a llamarles a las cosas por su nombre. ¿Es doctor o es abogado? Porque yo soy profesora, no soy doctora, o soy licenciada. La enfermera no es doctora, el policía no es comisario. Entonces, cada cosa en su lugar. Sí, Yo creo que señora. ese proceso de ordenamiento tenemos que empezar a hacerlo, Así porque mismo es. es ahí donde nosotros cometemos el error de creer, de formar un sistema clasista, donde creemos que porque es abogado tiene derecho a todo. No, es un funcionario público y tiene que cumplir como funcionario público con un manual de funciones, un manual de procedimiento, un manual ético que tiene que ser sancionado si no cumple. No puede un juez que hizo tanto daño andar como por su casa en un pueblo y disponer de todos los entes públicos que existan ahí. No puedo entender. Y una abogada que esté así todavía con su matrícula.
Entonces, yo solicito al juzgado de enjuiciamiento que, por favor, un pasante de tercer año de administración le pueda hacer un proceso si no saben hacerlo. Pero, por favor, ayúdennos a nosotros a entender cuál es el proceso, porque algunas empresas nos descuentan en 5 juicios y otras en 1 y siguen haciendo. Entonces, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir el que tiene que juzgarnos por no pagar nuestra cuenta y cuál es el proceso que nosotros tenemos que seguir para poder defendernos? Así mismo es. Eso es lo que yo creo. Bueno, Diana, muchísimas gracias por este contacto. A Hasta ustedes. luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, la señora docente jubilada nos dijo, ¿verdad? Docente jubilada. Diana Diana Colmán. Colmán. Entonces estuvimos escuchando la versión, nos pasamos todito hoy, ¿verdad? Sí. Tenemos que despedir